grado. La profesora está un poco preocupada porque la presentación de la metodología y de la sección donde explica la base de datos no está del todo bien definida por algunos de ustedes. Entonces me ha pedido que les dé ejemplos hoy día de algunos trabajos y sus secciones de datos y metodología para mostrarles qué cosas siempre deben aparecer en esas secciones y ustedes también lo puedan aplicar. Entonces he elegido cuatro trabajos. Los cuatro son muy distintos y vamos a chequear un poco cómo presentan ellos sus datos y su metodología. Luego de que presente estas cuatro investigaciones en la parte de datos y metodología, me quedo solamente para conversar con los que tengan preguntas individuales y eso sería lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Entonces, empecemos con este. Este es un trabajo muy reciente, de hace un mes, del profesor Coronado y Darla Castillo, que se titula Efectos de tener alcaldesa en la gestión pública y en la participación política de las mujeres. Evidencia de gobiernos locales en Perú, del 2006 al 2022. Es un proyecto del CIES que ha sido financiado por esas instituciones que están acá abajo y es bastante interesante. Veamos. Acá el profesor Pavel presenta su metodología en el capítulo 4 y los datos en el capítulo 5. Veamos cómo los presenta. La metodología, básicamente, que él utiliza se llama regresiones discontinuas, que en inglés se le conoce como RDD, que es Regression Discontinuity Design, diseño de regresiones discontinuas. Así que va a citar a los creadores de ese método, que son estos de acá, en el 60. Si bien es cierto, este método fue creado en el 60, hace más de 60 años, estuvo olvidado mucho tiempo y recién en el 2010 aproximadamente empezó a ser retomado y hoy en día se ha vuelto un boom. Este método es muy utilizado porque permite no solamente ver asociación o correlación de variables, permite ver causalidad. Entonces empieza el Coronado a explicar eso, ¿no? Que este método es un poquito antiguo, pero que recién se popularizó en el 2010. Empieza hablando de intuitivamente qué hace el método, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de personas que leen el paper o la investigación no necesariamente conocen el método de forma formal. Entonces hay que tratar de introducirlo de forma más amigable. En este caso dice intuitivamente. Intuitivamente el enfoque se basa en comparar los resultados de gestión municipal en distritos donde una mujer ganó la alcaldía por un margen estrecho con aquellos donde un hombre ganó por un margen similar. Esto es importante. Lo que hace interesante su investigación es que no compara a todos los alcaldes separados en hombres y mujeres, sino que solamente compara a los alcaldes, hombres y mujeres, donde la diferencia al momento de ganar fue muy estrecha. Por ejemplo, un municipio donde el primer lugar fue mujer, el segundo lugar fue un hombre y se ganó por muy poquito, por un punto, 2 puntos, 3 puntos porcentuales de ventaja. ¿Por qué? Porque se asume que esos distritos donde hubo ese pequeño margen con el que ganó una mujer o un hombre, son distritos donde es indiferente que haya ganado un hombre o mujer. Un distrito donde un hombre gana por un margen muy amplio frente a una mujer, posiblemente sea un distrito donde hay quizás más machismo, entonces es muy difícil que una mujer gane. Entonces esos distritos no se utilizan porque inicialmente el hombre tenía más posibilidades de ganar que la mujer. Entonces se utilizan solamente los distritos donde la diferencia eh, para que gane uno de ellos fue bien chiquita. Y eso va explicando acá. Esto considerando que en el modelo de regresión discontinua se asume que en el punto de corte, en este caso el punto de corte es ganar, no ganar. Tienen un puntaje, un porcentaje de votos. Entonces, que el porcentaje del primer lugar sea un poquito más grande que el segundo lugar, eso es el punto de corte porque hace que
que el otro pierde. Y luego ya se pone un poco más estricto econométricamente, va hablando ya del método de los problemas econométricos como endogeneidad, sesgo de selección, que probablemente también aparezcan en sus investigaciones de ustedes. Y este párrafo es interesante y también ustedes deben hacer algo así, porque empieza explicando sus variables y a qué se refieren los subíndices. Acá te dice Y sub I, T, paréntesis 1. Entonces, deben definir a qué se refiere ese Y, ¿no? En este caso, el Y es, hay varios Y's en ese modelo. Creo que uno de los Y's es eficiencia municipal. ¿Qué porcentaje de su presupuesto gasta este municipio? El I es el municipio I, y T es el periodo, ¿no? Entonces, ustedes deben definir qué es I, qué es T. Acá I es municipio, T es el periodo, que son años en ese caso. Para algunos de ustedes, I puede ser una persona, T pueden ser meses. Para otros, I puede ser países y T puede ser trimestres. A veces no solamente hay un I y un T, a veces hay un I, T y también hay un S. A veces hay un IT, S, K. Depende de cómo estén definiendo su variable, ¿no? En algunas investigaciones aparece ITS. ¿Por qué? Es la persona I en el periodo T en el estado o región S, se me ocurre. O también puede ser, no sé, la persona I en el periodo T en la región S en el país W. Entonces tienen que definir muy bien, tienen que explicar muy bien a qué se refiere esos subíndices. Y en ese caso, eh, este uno se refiere a que son mujeres. Este es el resultado de la gestión, en este caso gasto como porcentaje del presupuesto de un municipio I en el periodo T, que es gobernado por una mujer, por eso uno. En este caso, el cero se refiere a hombres. Entonces sería el gasto municipal como porcentaje del presupuesto del municipio I en el periodo T para el caso de municipios gobernados por hombres. Entonces, esa nomenclatura que utilizan tiene que ser bien explicada, porque eso depende que se entienda luego la parte más econométrica y luego también las tablitas de resultados. Y va explicando, por ejemplo, acá, que lo que está buscando el autor es esta diferencia. El esperado, es decir, el promedio, de la diferencia entre el gasto municipal como porcentaje del presupuesto eh, entre municipios gobernados por mujeres y municipios gobernados por hombres, ¿no? Y acá discuten que eso no es tan fácil de calcular porque hay varios problemas econométricos y por tanto este autor solamente va a poder calcular el año. Yo les comenté en la clase anterior que la mayoría de investigaciones en pregrado son investigaciones que logran estudiar la correlación, la asociación de variables, pero muy pocas investigaciones logran encontrar el efecto. En este caso, este autor no logra encontrar el efecto causal completo, pero sí logra encontrar un efecto causal parcial, que en este caso se conoce como el LATE, el Local Average Treatment Effect, que se refiere que es el efecto pero solamente para aquellos que están muy cerca del punto de corte, es decir, para los municipios donde las mujeres ganaron por un margen muy estrecho sobre los hombres. En los demás municipios no es válida las conclusiones de esta investigación. Y eso es fundamental que el autor explique, porque esta investigación, sus resultados no se pueden utilizar como herramienta de política pública eventualmente, porque los resultados solamente son válidos para un grupo de municipios, no son válidos para todos los municipios. Entonces, eso lo explica acá.
que lo máximo que va a lograr estimar esta investigación es un local average treatment effect, que no es un efecto puro, un efecto global, es un efecto parcial. Igual ustedes en sus investigaciones deberían decir qué van a lograr encontrar: una asociación de variables, una lista de determinantes, un efecto que se le conoce como ATT, un ATE, un ITT, que es un Intentional Treatment Effect, un Average Treatment Effect, un Average Treatment on the Treatment. Hay muchos posibles resultados que uno puede encontrar, y qué resultado yo encuentre depende de las limitaciones que tiene mi base de datos, mi método, eh, las limitaciones que tiene la misma naturaleza de mi investigación. En este caso, la naturaleza de la investigación que tiene este autor solamente le logra aspirar a calcular este tipo de efectos. Y luego va explicando de qué va el método. Como se dan cuenta, siempre trata de resaltar a qué se refieren las variables. Acá dice MV, es el margen de victoria de la candidata femenina en el municipio I durante el periodo T. Entonces, siempre traten de especificar, definir las abreviaciones o las variables que están utilizando. Utilizar un gráfico del método también es interesante. Acá está utilizando un gráfico donde pone el score, ese sería el, el puntaje o el margen de victoria que tiene la candidata mujer, por cuánto gana la candidata mujer. Y solamente está utilizando este vecindario que está restringido entre dos líneas verticales. Entonces, solamente va a utilizar, o los resultados que va a tener el autor son solamente válidos para estos municipios que están muy cerca al punto de corte. El uso de ecuaciones siempre es relevante, sobre todo porque estamos en una carrera que utiliza mucha matemática, así que no tengan miedo de utilizar ecuaciones y explicarlas punto a punto. Luego plantea finalmente las hipótesis. Acá el autor tiene tres hipótesis y como ya explicó la metodología, ya sabe qué hipótesis puede contestar, ¿no? Seguramente el autor tenía pretensiones más grandes de responder más hipótesis, pero luego de haber presentado la metodología, se da cuenta que con los datos y el método disponible, solamente se puede contestar estas tres hipótesis, o se puede aportar a afrontar esas hipótesis. La hipótesis una es: las alcaldesas tienden a orientar el gasto público hacia tipos de gasto tradicionalmente asociados a roles de género, como salud, educación, mantenimiento y limpieza. Hipótesis 2: la gestión municipal de la alcaldesa es más eficiente en comparación con la gestión de sus homólogos masculinos, lo que contribuye a una mayor confianza ciudadana en la autoridad municipal. Y la hipótesis 3: las mujeres en cargos políticos enfrentan mayores niveles de acoso político y percepción negativa, lo cual afecta su permanencia en el cargo y desincentiva la participación política de otras mujeres. Pues también sería interesante que ustedes pongan sus hipótesis. Puede ser en esta parte de metodología, puede ser un poquito más antes en la otra sección, pero debe aparecer sí o sí las hipótesis. Y luego nuestro autor va a presentar los datos. Estos datos que él va a usar provienen de varias fuentes. ¿Por qué? Porque su tema tiene que ver con elección de alcaldes y alcaldesas, que seguro sale de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones, y también necesita ver participación política, que seguro también va a ser de esas fuentes, o también puede escribir de la ENDES, por ejemplo. En la ENDES se puede sacar el porcentaje de mujeres por departamento que participan en algún partido político. Y luego eficiencia municipal, creo que dice acá. Entonces debe también tener el porcentaje del gasto en cada municipio, lo cual se puede sacar del método del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene datos sobre presupuesto y sobre ejecución del gasto. Entonces va a presentar cada uno de esas fuentes de información. Acá dice 5.1:
datos de procesos presupuestarios y ejecución de gasto del gobierno local, que viene del Sistema Integrado de Administración Financiera, conocido como el SIA, que es una herramienta que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y que cualquiera de nosotros puede acceder mediante la búsqueda amigable del SIA. Y acá nos va a explicar cómo así, cuáles son los objetivos y dónde y qué información tiene el SIAF. El SIAF es un sistema que utilizan todos los municipios y todos los gobiernos locales, eh, regionales, inclusive el gobierno nacional, para hacer seguimiento al gasto. Entonces, acá me explica todo eso. Me dice que cuando uno entra a buscar presupuesto municipal en ese sistema, aparece la PIA, el PIM y el presupuesto de vengado, ¿no? Presupuesto institucional de apertura, presupuesto institucional modificado y presupuesto de vengado. Y ustedes, cuando quieran hacer la investigación, ¿cuál de los tres utilizan? Los tres son presupuesto. ¿Cuál utilizo? Entonces acá el autor nos va a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, el presupuesto de apertura es el que se aprueba más o menos en agosto del año anterior. Por ejemplo, ahorita, en un par de meses, el ministro de Economía y Finanzas va a ir al Congreso con una propuesta de presupuesto muy detallada. Son un montón de hojas donde se detalla cuánto se le va a dar a cada municipio, a cada programa social, y ese presupuesto en qué se va a gastar, qué partidas presupuestales componen ese presupuesto. Con eso va el ministro al Congreso, en agosto más o menos, y discuten, negocian y se aprueban. Eso es el presupuesto de apertura. Sin embargo, durante los siguientes meses se hacen modificaciones porque a veces el dinero que se pensaba que el gobierno iba a tener, no va a tenerlo. Supongamos que el Estado esperaba tener un ingreso muy grande y finalmente no tiene un ingreso grande, así que hay que modificar el presupuesto. Posiblemente algunos programas sociales cierran, ¿no? Por ejemplo, Caliwarma cerró, entonces ese dinero tiene que destinarse a otras cosas, y entonces se modifica el presupuesto. Entonces, por todas las cosas que suceden en ese transcurso, hay modificaciones, pero el que nos interesa finalmente es el de vengado. El de vengado es lo que realmente se gasta, lo que realmente se paga a los proveedores, a los que prestan servicios. Todo eso se discute acá, se define qué son esos y finalmente nos va a decir cuál es el que nos importa estudiar. Luego aparece 5.2, que es la segunda fuente de información, que serían datos de procesos electorales. Y acá me dice que lo saca del Jurado Nacional de Elecciones para estos periodos, ¿no? Ha habido elecciones municipales en estos años, así que esos son los años de referencia. Y acá nos muestra una tablita simple donde hay la total de municipios, en este caso son municipios distritales. En el Perú, los municipios distritales se van creando con regularidad. Como se dan cuenta, van subiendo la cantidad de municipios distritales y eso es normal, sobre todo porque hay distritos que se separan. Hay distritos que son muy grandes y tienen conflictos dentro porque a veces el gobierno municipal solamente se enfoca en una parte de la población y olvida a otra parte de la población, entonces hay conflictos, se dividen y se van creando más distritos, ¿no? Por ejemplo, en la selva existía un distrito muy grande, pero como la gente vivía muy dispersa, el distrito era muy grande y la gente vivía muy dispersa en la selva, mucha gente se quejaba de que el municipio nunca hacía proyectos en la zona más alejada, pidieron que se separe y se separó. En Cusco, en la selva de Cusco, donde actualmente está el gas de Camisea, era un distrito grande, muy grande, pero la extracción de gas solamente estaba enfocada en una zona bien pequeña de ese distrito. Entonces, los que vivían cerca de la extracción del gas dijeron, oye, ¿por qué la- el- los ingresos del canon de este gas, no se llama canon, pero se le da un porcentaje del ingreso a la renta,
del impuesto a la renta, los que estaban muy cerca de la extracción solamente que no querían que se les dé dinero o proyectos financiados a los que vivían muy lejos de la extracción de gas, ¿no? Porque decían que al final, como viven lejos del gas, no les afecta, entonces no tienen derecho a, a recibir dinero proveniente del gas. Entonces pidieron ser separados y se separó el distrito. Ahora el distrito donde está el gas de Camisea es mucho más chiquito de lo que era antes. Entonces por eso se van creando. Y acá nos va separando donde hubo elecciones reñidas entre hombres y mujeres, ¿no? Acá los dos primeros lugares fueron hombre y mujer, y acá los dos primeros lugares solamente fueron hombres. Y a nuestro autor le va a interesar solamente estos de acá, porque son donde se están disputando eh, la alcaldía de dos personas de género distinto. Y eso es lo que hace plausible la aplicación de su método. En su método no puedo utilizar estos de acá porque no hay un punto de corte entre ganar un hombre o una mujer. Y luego 5.3 nos pide otra fuente de datos, nos presenta otra fuente de datos, en este caso sobre confianza. Y como les comenté, la ENAU tiene un módulo donde habla sobre democracia, sobre corrupción y también sobre bienestar subjetivo. Y dentro de todo eso hay preguntas sobre cuán cómodo, cuán confiado uno está con su autoridad local. Entonces va a utilizar esa información y además va a utilizar información de la ENDES que tiene datos de violencia. Y el dato 5.4 va a ser datos sobre las encuestas aplicadas a alcaldesas. Pues acá son datos primarios que seguro el autor eh, ha levantado por su cuenta. Así que ya son otros datos que él ha recogido por su lado. ¿Qué faltaría acá en esta investigación? Quizás faltaría una tablita con la lista de variables que utilicen. Eso creo que probablemente no lo pone porque el método que el autor utiliza es un método que utiliza pocas variables, pero igual sería interesante que haya hecho una tablita con la lista de variables y definiendo qué es cada variable. Ahora pasemos a otro documento. Vamos a ver que no necesariamente todas las investigaciones tienen la misma estructura al momento de presentar metodología y datos. Varía dependiendo del método, del criterio del investigador, de la necesidad. A veces hay papers más largos que otros, sobre todo en las revistas, como esta de acá. Las revistas te piden que escribas máximo 6.000 palabras. Probablemente en este tipo de investigaciones del CIES te permiten muchas más palabras, así que tienes más amplitud para explayarte, pero en una revista probablemente necesitas resumir tu información lo más posible. Entonces vamos a ver que hay diferentes formas de presentar la sección de metodología y datos. Ustedes eligen cuál se les hace más oportuno para su investigación, ¿no? Vamos a buscar la zona de metodología. Este paper se llama La educación en la sombra. Fomenta o desincentiva el pensamiento creativo. Evidencia de Corea del Sur. Dice, las clases privadas complementarias, que constituyen la denominada educación en la sombra, para brindar una ayuda extracurricular a los alumnos, dirigida principalmente a la preparación de exámenes. ¿A qué se refiere esto? A las academias preuniversitarias, a las academias de reforzamiento escolar, toda aquella educación que se hace por fuera de la educación regular y que tiene que ser pagada privadamente porque no es financiada por el Estado, ¿no? Pues ustedes han ido a sus academias para prepararse a ingresar a la universidad. Cuando estaban en el colegio, a veces algunos se matriculaban en reforzamiento en algunas academias, institutos fuera del colegio. A eso se refiere esto. Entonces, ¿cómo esa educación en la sombra, porque es educación no formal, afecta o desincentiva el pensamiento crítico? ¿Por qué? Porque en ese tipo de educación
lo que más importa es preparar para el examen, ¿no? Te hace memorizar fórmulas, memorizar fechas, conceptos, y no te incentiva mucho el pensamiento crítico, solamente quieren que memorices para que logres el objetivo de ingresar o aprobar un examen, ¿no? Entonces, eso es lo que se pregunta este autor y veamos el método. Dice, método, y acá nos presenta primero una sección que dice datos y muestras, ¿no? En este estudio se utilizaron los datos de la encuesta KELS de 2013, dirigida por el Instituto de Desarrollo Educativo de Corea con una agencia gubernamental de investigación pedagógica. ¿Se acuerdan que en la lista el checklist que yo les di en las diapositivas de la semana anterior, siempre estaba que pongamos el año, el nombre de la encuesta, el instituto, la institución que, que levanta la información? Todo eso está acá, ¿no? Entonces vamos a ver que todo ese checklist que yo les di también debe estar presente. También acá dice, la KELS es un estudio longitudinal, eso también está dentro del checklist. ¿Con qué tipo de encuesta o base de datos es longitudinal, transversal, series de tiempo, simulaciones? ¿Qué tipo de datos son los que está utilizando? Y es una encuesta nacional representativa de más de 7.000 estudiantes de grado 5 en Corea. Y nos explica cuál es el diseño muestral. Por eso también estaba en el checklist cómo se escoge a quienes van a contestar la encuesta. Es un sorteo simple, es un sorteo por fases, es un sorteo estratificado. Todo eso está explicado. Luego, esta encuesta permite tener información de algunas variables y esas variables les va a explicar acá el autor. Por ejemplo, para medir la participación en actividades de educación en la sombra, se recurrió a los informes parentales en los que estos indicaban si su hijo recibía o habían recibido algún tipo de educación en la sombra. Tutorías privadas, cursos por correspondencia, tutorías por internet durante el sexto grado. Y acá me dice cómo se mide el pensamiento crítico. Dice, los estudiantes respondieron el grado que creían ser capaces de combinar ideas diversas, ¿no? Entonces, esto es un índice. Para ver el pensamiento crítico, han creado una pregunta en escalera, donde uno, la respuesta es en absoluto y mucho, y donde uno es en absoluto y cinco es mucho. Entonces acá está la explicación de qué posibles respuestas puede dar el alumno y seguro que con esas respuestas se crea un, eh, un índice, ¿no? Entonces, esta de acá sería la variable X, porque es la variable 1, 0. 1 se indica que recibió educación en la sombra y cero si no recibió educación en la sombra. Y se recolecta por medio de una pregunta que se le hace a los papás, ¿no? Los papás responden si han matriculado a sus hijos en algún tipo de esa educación sombra. Esa sería la variable X. La variable Y o la dependiente sería pensamiento crítico que se construye a partir de una pregunta que tiene 5 escalas. Y luego tiene variables de control que se le conoce como covariables y me va a explicar acá qué covariables hay. Por ejemplo, el número de hijos. Normalmente cuando hay un solo hijo, todo el apoyo, todas las horas del padre se van a apoyar la educación de una de esas personas. Cuando hay 5 o 6 niños, probablemente el apoyo, la atención de los padres ya se distribuya entre los 5, entonces ya no va a ser igual el apoyo a un estudiante. También pone los ingresos familiares, el nivel de educación parental y pone otra serie de variables más y acá les va explicando, ¿no? En este caso, el autor estima prudente explicar las variables en párrafos. Todas las variables las explica en párrafos. Quizás otro autor preferiría ponerlo en una tabla, pero acá el autor decide ponerlo en texto, probablemente porque no son muchas variables, así que no va a ser muy extenso. Y finalmente explica la metodología que le llama estrategia analítica. Y su estrategia analítica se llama PSM, que es Propensity Score Matching, y el reto de este método va a ser afrontar el problema de sesgo de selección.
¿Qué es el sesgo de selección? El sesgo de selección es cuando los individuos, solos o por sus características, deciden algo. Y cuando yo quiero comparar dos grupos, no puedo compararlos porque son grupos distintos. Las mismas personas se han seleccionado en un grupo. Por ejemplo, en este ejemplo, hay dos grupos. Un grupo que recibió educación en la sombra, otro grupo que no recibió educación en la sombra. Uno recibió, otro no recibió. Dos grupos de personas, dos grupos de estudiantes. Si yo quisiera saber el efecto de las tutorías o la educación en la sombra, no puedo comparar ambos grupos porque los que recibieron educación en la sombra probablemente tenían dinero para pagar esa educación en la sombra, probablemente estaban muy mal en el colegio y por eso decidieron matricularlos, probablemente sus papás estén más pendientes de sus hijos y por eso deciden ponerles educación adicional. En el otro grupo, que son los que no recibieron educación en la sombra, probablemente son chicos que no tienen dinero para ponerse la educación en la sombra. Probablemente son chicos que estaban muy bien en el colegio y ya no necesitan una educación adicional. O simplemente son chicos que sus padres eh, no sabían sus notas y no sabían si matricularlos o no. Pues hay dos grupos muy distintos, entonces yo no puedo estimar el efecto porque son grupos muy diferentes inicialmente. Y por tanto, ese sesgo de selección se puede se puede reducir con este método que se llama Propensity Score Match. Y acá va a explicar un poquito de qué va el método. Acá me dice que gracias a este método se puede estimar el ATT, el Average Treatment on the Treated, que es un tipo de efecto. Y como se dan cuenta, acá el autor no utiliza ecuaciones, ninguna ecuación lo utiliza en esta parte, pero eso sucede porque al ser esto un paper en una revista especializada, se llama Journal for the Study of Education and Development, lo más probable es que la mayoría de lectores ya son gente especializada en el tema y no necesita explicarles a detalle el método con ecuaciones y con gráficos. Y además que cuando uno publica en una revista, la cantidad de palabras es muy limitada y por tanto seguro que el autor decide no darle mucho protagonismo al método, sino a los resultados. En el caso de ustedes, pueden presentar así en párrafos, pero es recomendable que utilicen ecuaciones, gráficos, tablas adicionales a la descripción que hagan, ¿no? Lo que acá me gusta de este paper, de la estructura de este paper, es que presenta por separado a la dependiente principal, pero a la independiente principal, al X principal, presenta por separado a la Y, que es la variable de interés, y por separado a las covariables, ¿no? Eso está interesante, eso es lo que yo haría en una investigación, separar de esa forma el X principal, el Y de interés y las variables de control. Por eso les mostré este paper. Luego vayamos a una tesis. Esa tesis ya se las mostré antes, es de Alexandra Kisbet y dice, ¿cuán importantes son las horas de trabajo durante la niñez para explicar diferencias de ingreso laboral posteriores en el mercado laboral peruano? Ya les mostré alguna vez, pero ahora vayamos a la parte de datos y de metodología. Acá está. Acá empieza con datos, ¿no? Dice datos. Para las estimaciones que siguen se utilizaron datos de la encuesta de niños del milenio conocidas como Young Lives. Yo ya les hablé una vez sobre esta base de datos. Es una base de datos que se levanta en 4 países, entre ellos el Perú, que es financiada por la Universidad de Oxford y que hace seguimiento por muchos años, inclusive más de casi 20 años, si no me recuerdo, a familias pobres. Entonces yo puedo hacer seguimiento a personas desde que nacieron hasta que se volvieron mayores de edad. Es una base de datos panel longitudinal muy buena
La única o las únicas desventajas de esta base de datos es que es muy pequeña. Sería muy costoso hacer seguimiento a muchas personas por largo tiempo, así que es una base pequeña con pocas personas. Y la otra limitante es que es una base de datos que solamente se enfoca en gente muy pobre, así que está solamente segmentada a gente con pocos ingresos. No es una encuesta que tenga representación poblacional, solamente representa a la gente con menos recursos. Entonces, en esta primera parte, la autora tiene que explicar de qué va esta encuesta, ¿no? Dice, este es un proyecto que sigue a dos cortes de niños desde el año 2002. Esta encuesta empezó en el 2002. En ese entonces, la corte más joven tenía 6 y 18 meses de edad y la mayor 8 años de edad. Entonces, en el 2002 se encuestó a niños que tenían 6 y 18 meses de edad y se les hizo seguimiento durante varios años, ¿no? Y tenemos información de esas mismas personas en el 2006, 2009, 2013, 2016. Entonces, estos que tenían 6 meses, también los podemos ver cuando tenían como 10 15 años, ¿no? Los datos de cortes fueron seleccionados en base a un muestreo aleatorio. De vuelta, ¿no se acuerdan que en el checklist que les puse tenían que poner el diseño muestral? Acá está hablando del diseño muestral. Ha hablado de la base de datos, el nombre de la base de datos, de quién se encarga de hacer la base de datos. En el Perú, GRADE es el quien se encarga de levantar la base de datos. Habla sobre el diseño muestral, acá habla del diseño muestral. Está clusterizado, eso también es parte del diseño muestral. Y nos va a explicar que si bien en la base de datos es muy rica, la autora se va a enfocar solamente en un grupo de personas con ciertas características. Y acá pone variable dependiente en la ronda 5. ¿Qué variables va a utilizar? Dice, va a utilizar la variable remuneración por hora, que se define como ingresos percibidos en actividad principal y secundaria considerando todas las formas de pago. Esto es importante, definir a qué se refiere remuneración por hora. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo todas formas de pago. Resulta que nosotros estamos acostumbrados a que nos paguen en dinero, ¿no? Soles, dólares nos paguen, pero no es así en todas las partes del Perú. En muchas partes del Perú lo que prevalece es el pago en especies, ¿no? Yo trabajo un día en una chacra y me pagan con un saco de papas. Yo trabajo, no sé, unas 5 horas atendiendo en una tienda y me pagan con comida, con mi almuerzo, mi cena y mi desayuno. Entonces, así se paga normalmente en otras partes del Perú. Entonces, eso que no es monetario también va a ser parte de la variable que está acá. Hay personas que tienen una actividad principal y además una secundaria. La, la, la variable remuneración va a considerar a ambas, ¿no? Otros investigadores quizás solamente utilizarían actividad principal, otros quizás solamente considerarían ingresos monetarios. Por lo que entiendo de acá, incluye ingresos laborales y también no laborales. Puede ser que haya personas que tengan otro tipo de negocios y también tengan un ingreso adicional que no sea laboral, también está incluido. Entonces, es importante definir a qué se refiere esto. Luego, dice, regresores de interés en la ronda 2 y 5. Participación laboral del niño. Niveles de educación. Dice, participación laboral del niño se define como una variable dicotómica que toma el valor de uno si el niño reportó realizar al menos una hora de trabajo de mercado y cero si no asignó horas de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque otro autor quizás hubiera elegido poner la cantidad de horas que el niño trabaja. Otro autor pudo haber puesto una variable categórica con tres categorías. Categoría uno no trabaja. Categoría 2 trabaja a tiempo parcial. Categoría 3 trabaja a tiempo completo. En este caso, la autora ha decidido utilizar una binaria que solamente es uno cero, ¿no? 1 si trabaja, 0 si no trabaja.
En el caso de niveles de educación, dice variables categóricas que divide el grado o nivel educativo del niño en primaria completa o incompleta, secundaria completa, incompleta, superior no universitaria incompleta, superior no universitaria completa y superior universitaria completa o incompleta. ¿Por qué es importante? Porque otro autor pudo haber utilizado los años de educación del niño. Otro autor pudo haber utilizado las categorías solamente inicial, primaria, secundaria y superior, nada más. Pero acá la autora utiliza más categorías. Utiliza primaria completa, primaria incompleta, secundaria completa, incompleta, superior no universitaria completa, incompleta y superior universitaria completa, no incompleta, incompleta, completa e incompleta. Entonces, los resultados van a ser interpretables de diferente forma si utilizo diferentes definiciones de la variable. Esas son las variables importantes. Seguro va a tener variables adicionales de control que las muestra acá. Entonces, acá hace una pequeña tablita con las variables de interés. Está el sexo del niño y acá siempre define qué es uno, ¿no? Uno puede ser hombre o mujer. En ese caso, la autora utiliza que uno para mujeres. Z-score, test de matemáticas. El Z-score es un puntaje que se refiere a la desviación estándar respecto al promedio de la muestra. Si el Z-score es cero, quiere decir que el niño tiene la misma nota que el promedio de sus alumnos, de sus compañeros, perdón. Si el niño tiene un Z0, pero un Z negativo, quiere decir que el niño tiene un puntaje en matemática menor al promedio de sus compañeros. Si tiene un Z-score positivo, quiere decir que el niño tiene un puntaje en matemática por encima del promedio de sus compañeros. ¿Cuánto por encima? El Z-score, el numerito que sale del Z-score, se define como desviaciones estándar. Entonces, acá me da la definición estándar de matemática, PPT-V, que es un test cognitivo. Acá está Peabody Picture Vocabulary Test, mide el vocabulario que utiliza el niño, un score sobre autoeficiencia y variables como área, madre tiene primaria y secundaria, madre tiene educación superior, número de miembros del hogar, hogar uniparental y el resto de preguntas. Acá creo que está bastante bien explicado. Lo que sí debería explicar con más detalle quizás son estos test, ¿no? ¿Cómo se sacan esos test? Es una prueba estandarizada, es una prueba que tiene algún tipo de, de, por ejemplo, el PPT-Bot, pero este PPTV, PPTV, es un test que está ya estandarizado internacionalmente, que tiene varias certificaciones y que ya hay un consenso de que es la mejor forma de estudiar el vocabulario manejado por un niño. Entonces quizás eso falta explicar, pero está bastante bien esta sección. Y luego va la metodología. Dice, de conformidad con el marco teórico descrito en párrafos anteriores y la disponibilidad de datos, estimaremos una ecuación de ingresos controlada por variables que mide la habilidad del individuo. Esto me parece interesante porque está uniendo el marco teórico, los datos y el método, ¿no? No es que el marco teórico y el método van totalmente desenganchados, ¿no? En realidad, gracias a haber hecho un marco teórico entendible y luego haber entendido la disponibilidad de datos, encuentro que el método pertinente y el método posible de aplicar es este. Entonces, lo explica, ¿no? Luego nos habla del método que va a utilizar. Siempre les he dicho de que traten de poner el autor del método. Si es un método muy antiguo, probablemente tenga que citar algún libro de econometría, como el libro de Woolrich o el de Green, cualquier libro de econometría. Si es un método más reciente, probablemente tenga que citar a un autor o un econometrista eh, que ha publicado recientemente. Acá nos habla de que los autores escribieron en el 2000 y publicaron una especificación del modelo de regresión multivariada. Nos explica de qué va, nos da la ecuación
Notar de que acá su ecuación tiene subíndices y, por tanto, debe ser el corte transversal. No hay el periodo, no hay t, así que este debe ser el corte transversal. Dice, C sub i representa la variable dicotómica si trabaja o no del niño en la ronda 2. EI es la variable categórica de niveles de educación y la sumatoria agrupa todos los controles presentados en la tabla 1. Eso también está interesante. Cuando nosotros metemos muchos controles, muchas variables de control, no es necesario ponerlas todas en la ecuación, porque me saldría una ecuación enorme. Hay alternativas. Una alternativa es la que pone acá Alexandra, pone a todas las variables de control en una sumatoria. Otros autores lo ponen como si fueran matrices y dicen, esta matriz X recoge a todos los controles. Entonces también es válido para que no sea muy largo. Y como se dan cuenta, esta sección de método es bien corta y tiene una sola ecuación. ¿Por qué? Porque en esta tesis no es tanto la contribución del método, el método es un método estándar, la contribución es la base de datos. La base de datos es muy poco utilizada, Java Live es una base muy poco utilizada y permite hacer cosas muy interesantes, pero la mayoría de investigadores le tiene un poco de miedo porque es una base de datos complicada de trabajar. Es una base de datos que está separada en varios archivos, es difícil identificar las variables, entonces muy pocos hacen tesis y investigaciones con esta base de datos. Y la compañera Alexandra logró aprender a utilizar la base de datos y sacó una pregunta de investigación interesante. Y finalmente, veamos otro ejemplo. Dice, en el otro extremo, el programa Caliwarma incrementa la incidencia de sobrepeso y la obesidad en niños y niñas de 3 a 5 años. Resulta que Caliwarma, que ya no está, que no existe, es un programa de alimentación escolar, básicamente de desayunos, aunque también se daban almuerzos y en algunos lugares cenas, sobre todo en la Amazonía y en zonas alejadas. Pero este tipo de programas no es nuevo, es un tipo de programas que existe en el mundo desde hace varias décadas, y en particular en países como México y algunos de Centroamérica, se notó que los programas de alimentación escolar daban alimentos no balanceados y que lo que hacían es generar sobrepeso, ¿no? Daban, por ejemplo, galletas con mucho azúcar, entonces eso hacía que los niños se nutran o sea, estén mal nutridos en el sentido de que consumían por exceso, lo cual también está mal, ¿no? Consumir por exceso también está mal y consumir por debajo de lo necesario también está mal. Entonces, nació esa pregunta de si se generaba sobrepeso, ¿no? Y además, en otros países también se notó que los programas de alimentación escolar, cuando estaban mal focalizados, hacían que el niño desayune doble vez al día. Entonces, desayunaba en su casa y luego desayunaba también en el colegio. Y eso también hacía que haya malnutrición por exceso. Entonces, eso incentivó a hacer esa investigación y veamos la parte de datos. Vamos a ir primero a datos. Acá dice, ¿dónde está datos? Acá está. Hemos mezclado datos y metodología. Vamos a empezar desde toda la sección ya para que sea más fácil de entender. En la sección 5 está la metodología y dentro de esa sección están los datos. Dice descripción general y base de datos. La presente investigación es de carácter explicativo y usa metodología deductiva. Emplea métodos cuantitativos de tipo econométrico y agregues que comprendan niños de 36 a 59 meses. Acá lo primero que decimos es que solamente niños de esta edad. ¿Por qué? Porque en realidad la disponibilidad de datos para obesidad y sobrepeso solamente está para ese rango de edad.
Para además de la cosa de edad, hay información, pero no es información completa, así que no es fácil de utilizar. Y explicamos que sacamos datos primero de Caliwarma, de los datos administrativos del MIDIS. De la ENDES sacamos las variables de nutrición y explicamos que la OMS tiene una definición de obesidad que vamos a utilizar. Explicamos un poquito cómo medimos obesidad. Acá está el puntaje Z de obesidad. Y lo que acá quiero mostrarles es que nosotros tratamos de poner las listas de variables en una tabla. En particular, queremos ponerlo en tabla porque la lista de variables es muy grande y sería un poco tedioso redactar, eh, redactar cada una de ellas. Entonces acá tenemos una columna que dice variables, otra columna que dice descripción y otra columna que dice fuentes. Y separamos por variables dependientes y variables independientes y acá variables control. En este caso tenemos tres variables dependientes, tres yes. ¿Por qué tres yes? Porque la obesidad puede ser observada a través de diferentes formas. Primero, observamos la variable obesidad como una binaria, 1, 0, 1 si el niño tiene obesidad y 0 si no. Luego utilizamos exceso de peso, que simplemente no es obesidad, pero sí es estar cerca a obesidad. Y también es una variable binaria 1, 0. Y también utilizamos el puntaje Z, que es cuán alejado está el niño de su peso ideal para su talla. Entonces, los médicos, seguro si ustedes han tenido hermanos menores, cuando sus hermanos menores eran llevados al control médico, cuando eran niños, el doctor los pesaba, los medía y sacaba una tablita. Y en la tablita decía cuál era el peso ideal para la talla de ese niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, salía, este niño, según su peso y talla, debería pesar 5 kilos, pero el niño pesa 8 kilos. Entonces, esa diferencia, que son 3 kilos, se transforma a desviaciones estándar y eso es el puntaje Z. Entonces, si el puntaje Z es cero, quiere decir que el niño está en el peso ideal para su talla. Si ese puntaje Z es negativo, el niño tiene un peso por debajo del ideal para su talla. Si el puntaje Z es positivo, el niño tiene un peso por encima del ideal para su talla. Y eso también es una proxy, una forma de ver si el niño tiene obesidad, ¿no? Si ese puntaje Z es muy grande, el niño tiene obesidad. Luego, las variables X que nos interesan son las de Caliwarma. Y Caliwarma se puede también aproximar por diferentes formas. Primero, una variable 1, 0, si recibe Caliwarma, pero también teníamos que ver la intensidad de uso de Caliwarma. Entonces ponemos la cantidad de meses que recibe Caliwarma. No es lo mismo que recibas Caliwarma por un mes que recibas Caliwarma por 2 años. Entonces, además de la variable binaria, tenemos la variable de intensidad, que en este caso la intensidad se mide por, eh, de intensidad se mide por meses, por número de meses que acceden a Caliwarma. Y luego también sucede que Caliwarma tiene diferentes, eh, diferentes modalidades, o tenía diferentes modalidades. En algunos lugares solamente se daba desayunos, en otros lugares se daba desayunos y almuerzos, en otros lugares se llevaban los alimentos ya preparados, en otros lugares los padres eran los que preparaban el desayuno. Entonces, eh, entonces también hay que considerar eso y ponemos eso. Y finalmente, variables de control que tienen que ver con la familia, los padres, las características del niño, y todo eso lo ponemos acá.
y describimos qué es, ¿no? Es una binaria, es una categórica, es una variable continua, y finalmente ponemos de dónde sacamos, ¿no? La fuente, endes, endes, midis, midis, endes, porque estamos utilizando dos bases. Y finalmente la metodología. En este caso, la metodología sí es bien extensa, porque se utiliza dos métodos, y son métodos recientes, o en ese momento eran recientes, entonces había que explicar con mucho detalle. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un logit, un probit en mi tesis, probablemente no voy a tener que explicar mucho, porque logit y probit son métodos ya estándar, pero si utilizo un método, no sé, un machine learning entrópico, bayesiano, se me ocurre, que es muy ya complicado y reciente, sí debería detallar con todos los pasos y todos los supuestos detrás. En este caso, el método era bastante reciente, así que separamos en varias secciones la explicación del método. Primero ponemos el método que es un emparejamiento, y para el emparejamiento utilizamos una lista de variables, y acá ponemos la lista de variables para el emparejamiento, ponemos la cantidad de individuos que hemos utilizado para el emparejamiento, la lista separada por años y por modalidades para el emparejamiento, explicamos cómo se hace el emparejamiento. Acá está el método T1, que también sirve para lo mismo, las ecuaciones relevantes. Y finalmente, luego de hacer el emparejamiento, hacemos las regresiones, que en este caso son logit, y los logit ya son bien conocidos, así que no nos explayemos mucho en explicar el logit. Y como se dan cuenta, también explicamos cada una de las variables a qué se refieren. Acá, T sub J sub IJ representa una variable categórica, la cual toma el valor de uno si el individuo I es beneficiario del programa social J, y cero en caso contrario. Beta denota el efecto promedio del tratamiento al ser un niño beneficiario del programa social, mientras que E es un error, es un término de error. Notar que se, que se define, se explica cada una de las variables. Igual acá, se define cada una de las variables. Y para hacer fácil rastrear las ecuaciones, se suele poner un número a cada ecuación. ¿Por qué? Porque luego, en mi texto, posiblemente voy a decir, considerando la ecuación 4, la reducimos, la simplificamos en esta ecuación número tanto. Eh, Reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 4, llegamos a la ecuación 7. Entonces, para rastrear fácilmente las ecuaciones, se suele poner acá el numerito de la ecuación. Entonces, también, si tienen muchas ecuaciones, traten de poner esos números. Ya, chicos, sorry por la voz, soy un poco enfermo. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Profe, tengo una consulta. Eh, José, creo que no. José, cuéntame. Sí, profe, ¿qué pasa si yo tengo que armar un indicador y solo muestro la ecuación con la que, o sea, esa ecuación, ese indicador debe estar dentro de mi ecuación, que va a ser una serie de tiempo? En ese caso, tendría que presentar el indicador, cómo se utiliza y solo Ah, la serie de tiempo aparte o todo junto. sí. Si es un indicador, deberías poner una sección en metodología antes de las estimaciones, antes de la ecuación de regresión, cualquiera de ellas. Tienes que poner una sección donde expliques cómo se construye el indicador.
Decir, este indicador utiliza tales variables o tal información, extrae de tales lugares, se construye mediante este proceso, explicas los pasos, si hay algún tipo de estimación, también pones las ecuaciones relevantes, sobre todo si son índices que construyes y que son de poco uso en la academia, ¿no? Se me ocurre, si estás utilizando un índice con análisis factorial, el análisis factorial ya es un método muy conocido, así que probablemente no tendrás que tener mucho a explicar porque los que van a leer tu tesis ya conocen ese método, lo más probable es que conozcan, pero si es un índice que está creado y no es muy conocido, sí deberías darle espacio en una sección dentro de metodología haciendo una explicación bien detallada, porque notar de que ese indicador sea tu variable Y o sea tu variable X va a condicionar cómo se interpretan tus resultados, ¿no? La forma en que se construye, las cosas que contiene tu índice van a condicionar qué se puede concluir y qué no se puede concluir de tu investigación. Entonces, yo que tú le daría bastante protagonismo a esa sección donde explicas ese índice. Y gracias, profe. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que todo bien. Entonces, María, cuéntame. Profe, una dudita. Si quiero hacer una variable con dos variables que tengo ya en mi base, Ujú. eh, ¿tengo que colocar eh, en la descripción que yo la he creado o no? Eh, Depende. Si estás, a ver, explícame qué variables has unido. Quería hacer el ahorro de una ¿No? familia. Iba a ser ingresos menos el gasto. Ah, sí, si haces esta tablita que te mostré, deberías ahí explicar eh, que esta es una variable que se construye a raíz de estas dos, ¿no? Que están en tal fuente. Tengo que colocar Porque sí el su autor fuente, que, aunque todas son de la misma. claro, entonces no es necesario que pongas la fuente, o sea, si ya has puesto arriba la fuente no hay problema. Y eso por lo siguiente, ¿no? Si alguien lee tu trabajo y dice, no sé, ahorro, observa que hay ahorro, y esta persona conoce la base de datos, va a decir, oye, pero en esa base de datos no hay la variable ahorro. ¿Cómo ha, cómo ha encontrado esa variable, ¿no? O también puede suceder de que en tu base de datos exista una variable que sea ingreso laboral, ingreso total, otra que sea ingreso bruto, otro ingreso neto. Entonces, el que está leyendo tu texto se va a preguntar, oye, pero qué variable he utilizado para llegar al ahorro? ¿El ingreso bruto, el ingreso neto, el ingreso mensual, el ingreso anual, el ingreso en valor corriente, en valor real? Entonces, además de definir qué variables estás utilizando para construir tu variable, también sería bueno que ese ahorro lo digas en qué está, no está en soles, en dólares, en mensual, anual, ¿qué más puedes poner? Si está como porcentaje del ingreso también, a veces se utiliza como porcentaje del ingreso. Entonces, definir todo eso va a hacer que el que esté leyendo pueda entender mejor y eso va a condicionar luego la interpretación de resultados, ¿no? Porque si tu variable ahorro está creado como porcentaje del ingreso, se interpreta muy distinto que esté creado como una variable en soles, ¿no? Y también si tu variable ahorro está construida con ingreso bruto, es muy distinto que esté construida con ingreso neto, ¿no?
Ok, también tenía una duda acerca de ingreso, porque usted había dicho de que, o sea, lo colocara como normal y luego logaritmo. Entonces, ¿No? ¿tengo que colocar ambos en una misma fórmula o habla en la parte de explicar en el cuadrito? Cuando utilizan logaritmos, eso lo pueden definir en la tabla y y en el texto, decir que se presenta la variable ingresos en logaritmos porque queremos corregir, no sé, los valores atípicos, porque nos enfocamos en variaciones porcentuales y no en valores monetarios. Entonces, explicas un poquito por qué lo presentas en logaritmos y no lo presentas en soles, ¿no? Y en las ecuaciones también lo pones en logaritmos, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta ecuación, lo pone en logaritmos. Y también, si tengo el ahorro, también tendría que colocarlo como logaritmo, porque también son, pues, montos en sí. Depende cómo lo pongas. ¿Vas a utilizar logaritmos en soles, logaritmos como porcentaje? O sea, ¿Qué mm, logaritmo? Perdón, si es ahorro como soles, en soles, yo sí sí. le sacaría logaritmos. Ah, entonces, sí, sí, quiero, porque en mi ingreso están en soles también. No. Todo lo que sea ingresos, gastos, para que sea interpretable de forma más eficiente, se utiliza logaritmos. Ok, ok, está bien. Gracias. Gracias, María. A ver, chicos, estoy agonizando acá con la gripe. Veamos, ya, listo. Mm, mm, mm. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me falta uno. ¿Quién no se ve en la lista? Ah, notaría. Uy, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, seis, nueve. A ver, chequen, chicos, si están todos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¿Sí están todos? Ya, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Ya les marqué asistencia acá a los 10 que están conectados y me quedo si alguien quiere conversar sobre sus temas. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe.
Profe, ¿me escucha? Sí, no te cuento. Sí,